Hola, mi nombre es Bella Sofía Muñoz Páez y el día de hoy vamos a hacer unas pequeñas entrevistas sobre qué es la ética y la moral en los aspectos laborales y qué enfrenta la sociedad en su vida diaria laboral, cómo afrontan este tipo de dilemas y vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que podemos decir según los lineamientos de la Cortina y de Aristóteles. Bueno, Johan, cuéntanos para ti qué es la ética. Pues la ética estudia la conducta humana, reflexionando sobre lo que es bueno, malo, correcto e incorrecto. ¿Crees tú que en tu trabajo es importante ser ético? Pues sí, en mi trabajo pues es una carta de presentación porque la ética se basa, va incluida en todo, por decirlo así. En tu trabajo, en todas las áreas, entonces ética para todo eso. ¿Alguna vez en tu vida has tenido un dilema ético y moral? ¿Qué te pasó? ¿Cómo solucionaste? ¿Por qué crees que pasó? Cuéntame. La cuestión fue que tuve un pequeño problema por falta de comunicación, entonces no hubo ética en ese momento porque por ambas partes yo tomé la decisión de entregar un material, pues ya que había entregado una hora antes, había entregado un mismo material al mismo cliente, pensé que ponerlo ahí no iba a crear ese problema, entonces por falta de comunicación llegamos al término de que el cliente no le gustó que le dejara el material ahí, que porque no llamaron, que porque, no lo creí conveniente, pero se formó un problema por algo tan simple. Me mandas a mover eso de ahí, yo le dije, no, yo no tengo ningún problema, tranquilo, yo cojo el carro y se lo pongo, pero lo recojo y se lo pongo en la ferretería, no donde dice el cliente. Porque me falta de ética ponerse en esa cuestión sabiendo que su material está puesto en el buen lugar, porque ni siquiera en un mal lugar ya, sino que quiso como que llamar la atención. Entonces para mí eso fue falta de ética del señor también, por parte de él ponerse en esa intimidación, como quien dice así. ¿Y qué problemas te causó eso? O sea, ¿te regañaron en el trabajo? Claro, me llamó el cliente, que yo le despacho el material, y me llamó que el cliente le reclamó por el tema de la arena, que no iba ahí, que iba en otro lugar. Yo le dije, yo en otro lugar yo no le podía poner la arena porque simplemente el carro no entraba. Ahí era donde tenía que colocarla, más no en otro lugar. Igual le iba a decir, si no aceptaba ponerlo ahí, lo iba a devolver yo para la ferretería de todas maneras. Claro. O sea, o me lo aceptaba ahí o no me lo aceptaba. Ya, sencillo. Pero lo vi como que más fácil y me ahorré el tiempo porque tenía que despachar otros clientes más. Y bueno, tomé la decisión de dejarlo, pero terminó siendo malo para ellos. O cosas tan sencillas, tan simples que lo quieren volver un problema. Y el cliente siempre va a tener la razón, aún no la tenga. Entonces hay que darle la razón siempre al cliente. Entonces no todo el mundo lo ve así, pues yo no lo veo así. Hay que ser justo. Bueno, dinos, ¿en qué impacta tu trabajo a otras personas o en qué los ayuda? Bueno, nos ayudó a construir sueños. Sí, ayuda a construir sus sueños. Y bueno, yo soy el que pongo el primer granito de arena porque yo soy el que llevo los materiales ya. Entonces los ayudo con sus sueños. Y impacta, ejemplo, la arena, las piedras. O sea, si una persona quiere construir de pronto su casa, tú eres el que te encarga de llevarle los materiales, sí, de pronto decide, no, yo le llevo. Necesito arena, necesito piedra, necesito relleno, ¿sí me entiendes? Entonces yo aporto por ese lado a ese sueño de llevar los materiales, ofreciéndole la calidad de los materiales, claro, está, ¿sí me entiendes? Sí. Bueno, listo. Muchas gracias por tu intervención. Muchísimo gusto. Loraine, cuéntanos un poco de ti. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Loraine Inés Ibáñez Mercado, tengo 20 años, soy auxiliar de ventas, vivo en Campeche Atlántico. Bueno, cuéntanos, inicialmente, ¿alguna vez te ha tocado hacer algo que para ti vaya en contra de tus principios? Sí, en una ocasión, pero decidí no hacerlo, porque yo encontré mis principios. Bueno, cuéntanos qué fue lo que te pasó. Sí, una vez en el trabajo me pidieron hacer algo, pero era muy rápido y no cumplía con el proceso con que iba. Y yo prefería hacerlo correctamente a mi manera y me pegaron un regaño. ¿Por qué me regañaron? Porque literalmente me pidieron hacer eso rápido. Yo no lo quise hacer rápido, yo lo hice literalmente a mi manera, siguiendo el proceso. Y por eso, que se me estipulaba. Pero ellos no lo hicieron así y me regañaron por eso. ¿Qué tipo de consecuencias tuviste que afrontar y cuáles crees tú que sí fueron justas y cuáles no? Una de las consecuencias fue que me cambiaron de turno al día siguiente. Tenía un turno en la mañana y como por ese castigo me pasaron para la tarde. No me parece justo porque literalmente yo estaba siguiendo lo que me estipulaba la empresa, los lineamientos de la empresa, y a ellos no les pareció eso. Bueno, ¿qué tan fácil crees que es ser ético en la vida y qué consecuencias crees que puede traerte serlo? Bueno, ser ético a veces puede ser fácil, a veces no puede ser fácil porque hay malas prácticas a veces. Cosas de por medio. Hay cosas de por medio, hay presiones, también hay falta de oportunidades. Entonces, a veces hay
como que esas cosas para uno mantenerse firme por un lado, pero por el otro no. Ser ético puede traer obstáculos bastante grandes, como por ejemplo, la presión de hacer las cosas mal por ir rápido, porque a veces las personas no actúan correctamente y la falta de apoyo en algunas situaciones genera Y eso. sabes que a veces muchas personas como que tienden a hacer las cosas malas y uno sin tener nada que ver o sin estar ahí, a veces uno tiene repercusiones por eso y a veces la culpa recae sobre nosotros también si nosotros tenemos nada que ver, ¿cierto? Sí, cierto, y se ve bastante mucho en algunas empresas o con uno mismo, demasiado. ¿Crees que las personas nacen siendo éticas? No, pero se puede aprender con el tiempo. Créeme que a través de la educación, la experiencia y los valores que adquiere la vida y la persona, puede llegar a ser una persona ética. O sea, para ti es algo que se aprende, que viene de casa, que los padres enseñan o inculcan. Muchas veces no viene de casa, muchas veces sí viene de casa, o en el transcurso de la vida lo van aprendiendo y cada día van aprendiendo más y más y más y pueden llegar a ser unas personas éticas y derechas en sus opiniones. O sea, ¿crees que puede ser con una persona íntegra? ¿Y crees que una persona que estudia, o sea, el hecho de ir a una institución que ayuda a que los niños se orienten o corrijan y aprendan entre lo bueno y lo malo, los hace ser éticos? Algunas veces sí, algunas veces no. Porque hay algunas veces que las personas pueden enseñar a otras, darles educación y todo, pero no son éticos con ellos mismos. Algunas personas sí lo son. O sea, como hay personas que aunque aprenden y saben qué es lo bueno y qué es lo malo, no lo ponen en práctica. No, claro que no. Porque en sí mismos crecieron con otros valores, con otras cosas y no aprendieron a ser éticos. En el transcurso de su vida no lo aprendieron. Y otras personas que a pesar de que no recibieron educación, con el transcurso de la vida se aprendieron a ser éticos. Listo. Muchas gracias por tu colaboración. Gracias a ti, preciosa. Bueno, Luis, comencemos con la entrevista. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Ángel Ibáñez y soy operario de granja. Bueno, ¿alguna vez en tu vida laboral has vivido un dilema donde alguna persona haya cometido una acción de manera injusta? ¿Qué piensas de eso? Pues hace meses se presentó, un inconveniente de que un compañero llevaba, algo que no le pertenecía en el bolso y pues se dieron de cuenta de eso y tomaron acciones como cual le investigaron que la manera por qué lo había hecho y todo lo demás, trayéndole consecuencias negativas de él, provocándole la cancelación del contrato automáticamente. ¿De qué manera afectó eso a tus compañeros y a ti? Pues, ¿de qué manera? Afecta eso en que genera bastante desconfianza entre los jefes y los trabajadores y los demás, como que los porteros y toda esa cuestión genera bastante desconfianza porque piensan que los demás trabajadores también están haciendo esas acciones sin ser así. Claro. Si tú pudieras cambiar algo en la cultura ética de tu lugar de trabajo, ¿lo harías? Pues sí, que sean más comunicativos al momento de tomar alguna decisión, ponerse de acuerdo entre más que todos los jefes, trabajar en grupo y no de manera que afecta a los demás. Que al momento de comunicarle cualquier situación o algo que esté pasando a alguno de los jefes, lo hagan de la mejor manera posible para que no generen un ambiente laboral conflictivo en que puede llegar a pasar grandes cosas y puede haber problemas entre los demás compañeros. ¿Alguna vez has sentido o sientes que tienes responsabilidad sobre las personas que reciben tus servicios como empleado de la empresa? Sí las tengo, ya que debo realizar las actividades asignadas por el jefe de personal de la mejor manera posible para que tenga un impacto positivo en la empresa y en la calidad del servicio y demás cosas como por ejemplo dar las herramientas correctas al momento de realizar la actividad para que los clientes tengan una buena imagen y una buena calidad del producto a entregar. Darle una buena imagen a la empresa con los servicios que se están brindando. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias por tu intervención. Bueno, después de terminadas las entrevistas, vamos a hacer un análisis determinado. Pues yo elegí hacer una lista de interrogantes, la cual voy a juntar por si se quieren guiar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que es correcto y lo que es conveniente? Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es la ética y por qué es tan importante en el trabajo y que además cómo nos ayuda a enfrentar algunas de las situaciones más difíciles de nuestra vida laboral desde la mirada de dos súper grandes filósofos, los cuales son Aristóteles y Aristóteles. Bueno, para Aristóteles la ética es el camino hacia la felicidad verdadera. Digamos que vivida a través de ciertas virtudes como son la justicia, la prudencia y la honestidad. En cambio, para De la Cortina, digamos que era más como una necesidad humana que nos permite a nosotros convivir con más dignidad, vivir juntos y construir sociedades que sean mucho más amigables y mucho más justas, ya como más referido a la vida cotidiana y no tan individual, como en el bien común. Y pues en los interrogantes, como se ven en la entrevista, se nos pregunta que si nosotros nacemos siendo éticos. Pues
Aristóteles nos hizo una aclaración, y es que la virtud no se hereda, sino que al contrario, se construye con un hábito de práctica diaria. De hecho, él dice que la excelencia no es un acto, sino es la base de los hábitos diarios que tenemos. En cambio, por otra parte, también se nos hace otro interrogante sobre si el hecho de tener un título nos hace éticamente correcto. Y la verdad es que no, ya que digamos que hay personas que pueden tener mucha formación académica y con muchos títulos, y aún así pueden actuar con muchos escrúpulos sin tener en cuenta el daño que se les hace a otras personas. Ya. En cambio, Adela Cortina nos dice en ese aspecto que la ética se aprende viviendo y reflexionando, y además eligiendo de manera consciente cada decisión que se toma en el día a día. Bueno, vamos a hablar sobre los dilemas éticos y por qué ocurren y cómo resolverlos. Bueno, los dilemas éticos ocurren cuando los valores igualmente importantes, o sea, de ambas partes, chocan entre sí. Por ejemplo, está el dilema entre ser leal a tu jefe o ser honesto con un cliente. Es decir, si yo tengo una empresa o soy empleada de una empresa y debo elegir entre decirle la verdad sobre el producto que la empresa vende al cliente o mantenerlo comprando para la empresa. Y está el dilema entre ser fiel a tu jefe o ser fiel a los clientes, o hablar con la verdad, mentir para seguir trabajando, o mentir o decir la verdad, por decirlo así, y perder tu trabajo y perder al cliente también. Entonces, pues aquí se nos lleva como al razonamiento de pensar, de ver las presiones que surgen de parte del sistema cuando nos toca tomar este tipo de decisiones, o sobre las diferencias entre los valores y los intereses que hay en las dos partes, pues. Y pues también aquí entra otra pregunta, que es cuando el sistema nos obliga a actuar con nuestros propios principios. Bueno, de esto se habló bastante en la clase pasada, y podemos ver que Aristóteles nos enseña que, digamos, que nuestro carácter moral es lo más valioso que nosotros tenemos, y que para muchas personas es su razón de vida. Por lo tanto, nosotros debemos luchar por las creencias de nosotros y por nuestros principios, porque siempre es mejor decir la verdad. Entonces, se nos enseña que cuando el entorno nos decide traicionar nuestras virtudes, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar las maneras del diálogo, y si no, pues resistir con dignidad, y por último, pues pelear por lo que vendría siendo nuestro carácter moral y tomar una decisión entre que está bien y que está mal. Y también está el interrogante de las decisiones, cómo juzgamos las decisiones que las demás personas toman y si tenemos ese derecho. Y pues la verdad es que no, pues ya nosotros, sin saber un contexto, estaríamos también cometiendo una falta ética. Entonces, digámoslo así, pues muchas veces nosotros juzgamos sobre si una persona tomó una decisión correcta, éticamente correcta o no, pero no tenemos en cuenta el contexto en el que esa persona vive y las razones por las cuales tuvo que tomar esa decisión, si fue de manera consciente o fue de manera obligatoria, o si no tuvo otra salida, ¿ya? Y también se nos da como una vía de esperanza para esas personas a las cuales le toca enfrentarse a ese dilema y no poder defender sus principios, ya que eso puede que haga o hacerlo, ya que eso puede que lastime su integridad, su salud física, o incluso poner en riesgo su vida, ¿ya? Entonces, como dicen por ahí, que nosotros no podemos juzgar las faltas éticas, y mucho menos si no sabemos la gotera de la casa ajena, ¿ya? Porque digamos que en eso se basa Adela Cortina también, que no debemos juzgar y debemos respetar también ciertas opiniones de por qué personas a veces consideran o no que una decisión es buena o es mala, siempre y cuando esté en el lineamiento de las personas pensantes conscientes. Bueno, también está el interrogante de qué hacer cuando la ética en un equipo se quiebra totalmente y hay que reconstruir esa confianza. Pues Adela Cortina nos lleva a seguir unos ciertos pasos, y es que nos propone ciertas pautas para poder ayudar a sanar ese equipo laboral, y por ejemplo mejorar el ambiente, y que lo primero es hacer o abrir espacios de diálogos honestos donde todos puedan expresarse sin miedo, y también puedan reconocer el daño que se causó con mucha transparencia. También se nos muestra que se pueden construir acuerdos colectivos sobre los valores que son los que se piensan que deberían guiar de una manera adecuada al equipo para poder fortalecerlo. Y por otro lado, Aristóteles nos añade que la confianza se reconstruye con acciones concretas y no con palabras, ¿ya? Entonces, digamos que en un mundo de tantas mentiras, lo que más vale son los hechos más que las palabras vacías. Entonces, digamos que en un equipo que practica la justicia y el respeto cotidianamente se vuelve demasiado, o sea, mucho más fuerte cuando se ayudan entre sí a superar cierta crisis. Y que además también hay una nota que debemos tener en cuenta, que es que cada empleado tiene una responsabilidad coherente sobre sí mismo, de lo malo que hace y de lo que no, y si eso que hace ayuda a contribuir el grupo a sanar, o lo contrario,
a quebrantarse más y tomar una decisión sobre si esa persona podría seguir ahí para dañar o para ayudar. Bueno, ya para cerrar, podemos hablar de un interrogante y es si ser ético es fácil o no. Ya que, o sea, viendo un lado, digamos, negativo, debemos entender que a muchas personas puede costarle su salud física, la comunidad, reconocimiento o incluso le puede costar su trabajo y es una elección bastante dura. Pero también se nos hace referencia a Aristóteles y a De la Cortina por cómo nos explican que es algo fundamental entender que muchas veces las dificultades de ser una persona éticamente correcta siempre son mejores o menores que las consecuencias que se tienen al no serlo, y que la ética no es un lujo intelectual ni una obligación muy externa, más bien es una decisión digamos, propia de los hábitos buenos, de tomar buenas decisiones, de elegir siempre el lado correcto. Y la reflexión que nos da De la Cortina y es que esto es más como para ser justos, para tener un mundo donde todos estemos juntos, una vida más digna, digamos, una reflexión más humana de lo que es la ética en el mundo.